claro que si tú haces una acción armada con la que buscas aterrorizar a la población, eso se llama terrorismo. No es necesario que tú le pongas un apellido si no tienes claro si ese apellido es correcto, ¿no? Desde luego, islámico no. El tema del yihadismo, pues hombre, ya hay un cierto consenso de lo que sí es el yihadismo, ¿no? Hay todavía quien te dice, bueno, pero la yihad también se puede entender como una lucha personal, individual, para mejorar uno mismo. Bueno, es cierto, pero sí que ya está extendido un poco el concepto de yihadismo para una lucha armada que lo que plantea es, digamos, la consecución de unos objetivos políticos religiosos a partir de esa acción militar, que no solamente es a partir del terrorismo, ¿no? Pero sí que podríamos hablar en alguna ocasión de terrorismo yihadista, etcétera. Pero insisto, si no se tiene claro, entonces a lo básico, terrorismo, punto. Sin apellidos y sin precisiones, si no estamos seguros de, digamos, de que el apellido que le estamos poniendo es el correcto, es el adecuado, o va a generar división, va a generar, digamos, una confusión, ¿no? Bueno, Estados Unidos respecto a Irán no solamente actúa porque se lo pide Israel y Estados Unidos se siente obligado, digamos, a respaldar a Israel en esa cuestión, también lo hace por una cuestión básica de su interés. Irán es un país poderoso, ¿no? Es un país poderoso desde el punto de vista de su tamaño, desde el punto de vista de su peso demográfico, desde el punto de vista de su economía y sobre todo desde el punto de vista de su peso cultural. La densidad cultural que tiene Irán es enorme. Estamos hablando de un país que es heredero de una gran civilización, etcétera, ¿no? Y en los proyectos de expansión que Estados Unidos tiene en esa región, ¿no? De Oriente Medio y Asia Central, etcétera, etcétera, pues ahí, digamos, Irán está actuando como un tapón de alguna manera, ¿no? Si Estados Unidos consigue debilitar a Irán a tal punto que Irán se convierta no en un estado fallido, porque eso es muy difícil, pero sí, digamos, en un estado sin capacidad de ser una potencia regional decisiva en esa región, Estados Unidos habría logrado muchas cosas. Por eso creo que es una combinación de los dos, ¿no? El deseo de agradar o de satisfacer lo que Israel le plantea como una necesidad vital para sí mismo, pero también de acuerdo a la propia lógica de Estados Unidos. Y luego un tercer elemento sería Arabia Saudí. No solamente es Israel el que se lo pide, también es Arabia Saudí, ¿no? Y en este caso Estados Unidos, que tiene esos dos grandes aliados regionales, que son Israel y Arabia Saudí, responde, uno, a la llamada que estos estados le hacen de cuidado con Irán, frena Irán, etcétera, pero también por la propia lógica de los intereses estadounidenses. Irán es demasiado grande como, digamos, para que Estados Unidos pueda actuar libremente en la región si previamente no lo debilita, ¿no? Y creo que en eso está. Bueno, en Siria, digamos, podríamos hablar de tres, cuatro bolsas, ¿no? La más importante es la de Idlib, en el noroeste, donde hay una amalgama de grupos, ¿no? Es cierto que sí, que Jabhat al-Nusra tiene un peso predominante en Idlib, pero también ahí han llegado otros grupos, ¿no? El ejército del Islam, Agrar al-Sham, grupos que han ido evacuando otras regiones de Siria, ¿no? Y entre esos grupos, pues hay un grupo que sí, digamos, tiene una caracterización como terrorista, porque así lo considera, por ejemplo, Naciones Unidas, la Unión Europea, etcétera, etcétera, que es Al-Nusra, pero hay otros grupos que dentro de la nomenclatura, digamos, que se ha empleado, entrarían en esa categoría de rebeldes moderados, ¿no? O, digamos, de movimientos islamistas moderados, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede homogenizar porque no son todos los mismos, ¿no? Ni comparten los mismos fines ni los mismos medios. Luego hay otra zona en el sur de Siria, ¿no? En el suroeste de Siria, que es una zona un poco de triple frontera entre Jordania, Israel y Siria, Quneitra, Dera, etcétera, donde también hay una actividad de varios grupos, restos de, digamos, milicias que pertenecieron al ejército sirio libre,
y restos incluso del Estado Islámico en esa zona, ¿no? Yo creo que ese va a ser el frente inmediato en el cual se va a meter el ejército sirio, ¿no? Y luego hay otro par de bolsas, una, digamos, al este del Éufrates, donde hay restos del Estado Islámico. De hecho, ese es un frente que se ha activado recientemente, es un frente menor, no hay grandes poblaciones ahí, ni hay una amenaza a grandes poblaciones, sino que lo que hay una amenaza es a rutas, ¿no? A rutas, digamos, tanto comerciales como del ejército. Y luego finalmente está la cuestión de las milicias kurdas en el norte de Siria. Serían un poco los cuatro focos, pero yo creo que son focos distintos, ¿no? Es decir, yo creo que es que una vez que se supere la cuestión del sur, que parece ser la zona inminente de actuación del ejército, pues el otro gran foco sería Idlib, ¿no? Los otros dos son focos menores, tanto el al este del Éufrates como el de los kurdos en zonas del norte de Siria, y son focos que no dependen solo de Siria, ¿no? Depende un poco de lo que haga Turquía, depende también de lo que haga Estados Unidos, depende un poco de lo que haga Irán, ¿no? Pero los cuatro son focos alejados de la zona, digamos, donde vive la mayoría de la población, y no son focos capaces, digamos, de reagudizar el conflicto, ¿no? O de provocar una nueva desestabilización masiva de Siria, porque ya estamos hablando de focos periféricos. Bueno, pues eso efectivamente lo que han presentado los medios es al conflicto sirio como si fuera un conflicto tribal, un conflicto sectario, un conflicto de religiones, y no es eso. Dentro de los muchos subconflictos que se han dado en la crisis de Siria, se podría hablar que en algunos momentos de la crisis sí que ha podido haber algo de eso, pero no es la clave fundamental del conflicto, ni es lo que va a decidir el conflicto, ¿no? Responde a una simplificación que yo creo que en algún caso es interesada y por tanto es consciente, ¿no? Es una forma de ocultar las causas reales de la intervención exterior en Siria, y en otros casos creo que responde, digamos, a una ignorancia por parte de quienes hacen coberturas periodísticas sin la suficiente preparación para enfrentarse a un tema tan complejo como el de Siria, y también responde a la dinámica de producción de los medios de comunicación, ¿no? Digamos, la forma de hacer periodismo ha cambiado radicalmente en los últimos 15 años, ¿no? Como consecuencia de dos factores. Uno, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que lo que hacen es primar la inmediatez, pero es que la inmediatez no es información. La información son hechos debidamente contrastados por varias fuentes y puestos en su contexto. Eso es la antítesis de la inmediatez. La inmediatez es un titular, y un titular termina siendo un eslogan, y un eslogan es propaganda, ¿no? Y por otra parte, digamos, desde el punto de vista puramente de la gestión de los medios, a partir de la década de los 80 en adelante, se ha ido imponiendo el modelo de gestión que se llama periodismo corporativo, ¿no? O modelo Murdoch, que básicamente consiste en convertir al periodismo en un negocio más. Ya no busca influir en la sociedad o ser un servicio público, sencillamente busca ganar dinero. Y la forma de ganar dinero con el periodismo es recortar plantillas, ¿no? Esa es la única forma de ganar dinero, digamos, no cubrir gastos, sino que ganar dinero, ¿no? Y el modelo Murdoch se ha ido imponiendo, se impuso en los países anglosajones en la década de los 80 y los 90, y ha terminado llegando pues, a modelos de explotación de los medios de comunicación prácticamente el mundo entero. Entonces, cada vez hay menos periodistas dedicados a elaborar noticias propias. Lo que hay son periodistas reconvertidos en empaquetadores de noticias. Entonces, hoy la clave está en la propaganda. Si tú consigues introducir la propaganda en el ciclo de la información, quien te va a hacer la propaganda son los medios de comunicación. Y por tanto eso es terriblemente efectivo, porque, digamos, el receptor de un mensaje muchas veces no evalúa el mensaje en función del propio mensaje, evalúa el mensaje en función de la fuente. Y si la fuente es un medio de comunicación o es un periodista, tiene mucha más credibilidad que la que puede tener un político o que la que puede tener un actor
de un conflicto como el de Siria, que se identifica claramente como yo soy el actor tal o el actor cual, ¿no? Entonces yo creo que lo que asistimos es al triunfo de la propaganda y al fracaso del periodismo, claramente. Y el caso de Siria es emblemático en ese sentido. Se da la tormenta perfecta, el desconocimiento para tratar una realidad compleja como la de Siria, el uso intensivo de la propaganda por parte de muchos de los actores que actúan en Siria, pero una propaganda que se canaliza a través de los medios de comunicación. ¿Y por qué se canaliza a través de los medios de comunicación? Porque lo permiten las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el sistema productivo y de gestión de los medios a partir de lo que se llama el modelo de periodismo corporativo Murdoch. El resultado es desastroso, claro. Poca información y mucha propaganda. Yo creo que lo importante es darse cuenta de que hay que llegar al mayor público posible, ¿no? Y eso lo que te exige, digamos, es construir un mensaje que sea comprensible, ¿no? Que sea comprensible no quiere decir que sea un mensaje desideologizado, pero que tenga un grado de ideología o de ideologización que sí pueda ser comprendido por un público más amplio, ¿no? Eso es importante, eso exige un esfuerzo previo de comprensión de la realidad de Siria, la realidad profunda de Siria, y ser capaces como mediadores de explicar esa realidad a un público más amplio, ¿no? Saliendo un poco también de la zona de confort que puede suponer la gente que tú conoces, ¿no? El público con el cual tú estás acostumbrado a trabajar. Eso es cómodo, ¿no? Y es autorreferente, pero no termina de romper ese círculo, ¿no? Y sobre todo en una crisis como la de Siria, donde estamos hablando que hay unas campañas de propaganda a través de medios de comunicación de masas que son muy intensas, pues de alguna manera te obliga a, digamos, construir un mensaje que sea mucho más comprensible, que llegue a mucho más gente, ¿no? Y que sea efectivo, ¿no? Lo cual a lo mejor te supone dosificar más el grado digamos, del peso ideológico del discurso, pero te va a permitir proyectar ese discurso a lo largo del tiempo y al final el resultado es más importante, ¿no? Porque tú sales del círculo que ya controlas, que ya sabes, que es gente que ya ha asumido tu mensaje y puedes llegar a otro tipo de público que es el que tiene la capacidad de forzar o al menos influir como opinión pública en las decisiones que toman los políticos, ¿no? Porque, hombre, si se está a 8, 10, no sé, 4.000 kilómetros de Siria, bueno, el lugar de actuación es este, no es allí, ¿no? Entonces tú necesitas llegar a la gente que está aquí y ver, definir claramente cuáles son las cosas que desde aquí realmente se puedan hacer. Pues desde aquí hay una serie de limitaciones. Tú no puedes hacer lo que puede hacer un combatiente en Siria, eso es evidente, ¿no? Porque no estás en Siria y tu papel no es ese. Entonces, a veces también es un problema de definición del papel que tiene, bueno, en este caso una organización o cada uno como individuo, ¿no? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué puedes aportar tú para que ese conflicto tan virulento, etcétera, etcétera, primero baje de intensidad y segundo, digamos, deje de ser un conflicto armado, ¿no? Bueno, a veces si haces una reflexión más profunda no es lo que se está haciendo, a veces terminas incendiando todo el conflicto sin quererlo, claramente, ¿no? Entonces yo creo que hace falta una reflexión mayor, hace falta una definición mejor de los públicos a los que se quiere llegar, porque en realidad si quieres hacer algo es para algo, para que eso dé resultado, y a partir de ahí definir el mensaje y definir cómo vas a presentar el mensaje, ¿no? Entonces sí, no sé si autocrítica, pero desde luego reflexión sí, hay que reflexionar más sobre qué se está haciendo, para qué se está haciendo, cómo se está haciendo, a quién se quiere llegar, cómo se puede mejorar ese mensaje, ¿no? Y a partir de ahí tú defines las prioridades y bueno, es más fácil, ¿no? Entonces yo creo que en la fase en la cual está ahora mismo el conflicto en Siria, que es una fase, digamos, donde la parte álgida del conflicto ha desaparecido y Siria entra en un proceso, digamos, más o menos tímido de reconstrucción, etcétera, etcétera,
bueno, de qué manera, en este caso la sociedad española o la sociedad gallega puede acompañar ese proceso, ¿no? Y qué herramientas se tienen desde aquí para acompañar un proceso de reconstrucción y sobre todo, digamos, de blindaje de Siria para que Siria no vuelva a convertirse en el corto plazo en otra vez el teatro de operaciones de un juego de potencias, ¿no? Y eso supone o exige estar alerta, ¿no? Y supone, digamos, intentar que las instituciones del país en el que cada uno esté pues sean conscientes de eso y empiecen a tomar medidas políticas de acuerdo a eso. Porque la situación de Siria no es ya la del 2012, la del 2013, 14 o 15. El Estado sirio no ha colapsado, el Estado sirio ha padecido enormes consecuencias y en muchos sentidos y aspectos se ha debilitado, pero el Estado sirio ya no ha colapsado. Y parece muy difícil que se vaya a hacer una operación mayor, digamos, para intervenir el Estado sirio, porque eso es lo que se ha intentado hacer durante 7 años y ha fracasado, ¿no? Entonces yo sí que creo que estamos en un cambio de página, un cambio de folio, y hay que adaptarse a esa realidad. Entonces ahora ¿dónde está un poco el desafío? El desafío es acompañar ese proceso de Siria, primero para reconstruir infraestructuras, segundo para recuperar, digamos, la población que ha salido de Siria, tercero para recuperar confianzas entre los propios sirios. Eso muchas veces exige, digamos, no tener discursos demasiado estridentes, ser pragmáticos en lo que se está buscando, y también supone que, por ejemplo, bueno, pues países que en su momento cerraron o suspendieron sus actividades diplomáticas en Siria puedan reabrir sus embajadas para acompañar ese proceso, ¿no? Entonces eso a lo mejor te exige, digamos, ponerte en un modo distinto al modo que tenías en 2012, 13 o 14, que era una emergencia vital, bélica, etcétera, etcétera, pero ahora estamos en otra fase, no menos complicada, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que hacer esa reflexión, que ha llegado el momento de hacer esa reflexión, ¿no? Y cambiar un poco de folio, cambiar de estrategias, ¿no? Y cambiar de mensajes.